para trabajar la media ponderada. Y estas son entonces, las dos formulitas más importantes de la metodología, que son para la normalización, ¿ya? Para poder calcular la utilidad entonces de los distintos criterios. Cuando el criterio sea maximizar, vamos a tener que la utilidad va a venir dada por la evaluación, el f de x, menos el mínimo en ese criterio, dividido el rango de ese criterio, ¿ya? El máximo menos el mínimo valor en ese criterio. Esta normalización se trabaja criterio por criterio, así igual como la trabajamos en la media ponderada, ¿ya? Entonces, para maximizar voy a tener que la evaluación menos el mínimo en ese criterio, dividido el rango de ese criterio. Para cuando el criterio sea a minimizar, va a variar un poquito la fórmula porque inmediatamente va a ser la inversión de escala. Entonces, al agregar este 1 más, permite inmediatamente transformar el criterio a minimizar, pasarlo a maximizar. Entonces, en este caso vamos a tener 1 más y se va a invertir el numerador. Va a ser la evaluación, o sea, perdón, el mínimo menos la evaluación, dividido el rango también, ¿ya? Entonces, para maximizar va a ser la evaluación menos el mínimo, y para minimizar va a ser el mínimo menos la evaluación. Entonces, si se fijan, si yo aquí trabajo en un criterio a maximizar con el valor mínimo, se me va a ir a 0, ¿ya? Porque voy a tener el mismo valor menos el mismo valor, me va a dar 0 en el numerador, y por lo tanto el valor más bajo que yo podría tener en la normalización va a ser 0. En este caso, cuando el criterio sea minimizar, el mayor valor que yo tenga en el criterio me va a representar el 0, ¿ya? Porque como es un criterio a minimizar, entre más grande, peor va a ser. Entonces, si tengo el mayor valor acá, voy a tener un menos 1, ¿ya? Porque voy a tener como menos el rango en el numerador, dividido el rango, voy a tener menos 1, más el 1 anterior que tenía va a ser 0. Entonces, en este caso también la peor evaluación, que en este caso sería el valor más grande en un criterio a minimizar, va a asignarse el valor 0. Ahora, si yo trabajo con el otro extremo, volviendo al criterio a maximizar, y trabajo con la mejor evaluación, que en este caso sería el valor más grande, voy a tener el rango dividido el rango. Entonces voy a tener un 1. Entonces, ahí demostramos que la normalización de MAUT se mueve entre 0 y 1. La peor evaluación siempre va a tener asociado el 0 y la mejor evaluación siempre va a tener asociado el 1. La mejor evaluación en un criterio a minimizar en este caso va a ser el valor más chiquitito. Entonces voy a tener un 0 en el numerador, porque voy a tener el mínimo menos el mínimo, y más el 1 anterior me va a quedar con el 1, ¿ya? Como utilidad global. Entonces, siempre yo cuando aplique esta fórmula, voy a tener al menos un 0 y un 1 por criterio. ¿Ya? Esa es una constante que tiene que pasar siempre, porque al menos siempre voy a tener la peor evaluación o la mejor evaluación. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? Profe, Sí, Iván. no entendí muy bien el de minimizar. El de minimizar, si te fijas tú, cuando nosotros estábamos minimizando, el valor más grande, por ejemplo, si yo tengo los costos, el costo más grande es la peor evaluación, ¿cierto? El que menos voy a preferir yo porque es el que me genera peor ganancia. Entonces, si yo tengo el máximo acá, si lo aplico en la formulita, voy a tener que en el numerador voy a tener el mínimo menos el máximo. Y en el denominador voy a tener el máximo menos el mínimo. Entonces, si yo divido, son exactamente el mismo número, pero con signos distintos. Entonces, esa división de aquí, la segunda parte de la ecuación, me va a dar un menos 1. Y eso sumado al 1 anterior, me va a dar un 0. Entonces, la peor evaluación en un criterio a minimizar siempre va a tener el 0. En cambio, la mejor evaluación, que sería el numerito más chiquito, ya sería el mínimo, me va a generar un 0 en el numerador. Entonces, la división va a ser un 0 más el 1, me va a quedar como mejor evaluación el 1, la utilidad máxima. Ah, ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Ya. Entonces, estas dos formulitas tienen que conocerlas bien, ¿ya? Porque siempre las vamos a aplicar para, de aquí en adelante, poder normalizar cuando tengamos escalas que tienen valores que son muy distintos entre sí, entre los criterios, ¿ya? Ahora, recuerden que la normalización es siempre por criterio, ¿ya? Entonces, en el caso que yo tenga la tablita ordenada como nosotros la vimos normalmente, siempre yo voy a trabajar la normalización por columna.
Entonces, ese es el primer resultado que nosotros vamos a tener para M a T. Ya voy a dejar de compartir un poquito la PPT porque vamos a trabajar este ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a pasar a un Excel. Entonces tenemos un ejemplo acá donde tenemos la tablita, 4 criterios, 5 alternativas y las evaluaciones correspondientes más el vector de peso. Entonces tenemos el criterio precio, que sería a minimizar. Vamos a tener el criterio de servicio al cliente, que va a ser a maximizar. El tamaño de la pantalla, que podría ser tanto a maximizar o minimizar, sí que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Porque aquí va a depender netamente del decidor si él va a preferir maximizar, minimizar o algún valor definido y los celulares que estén más cercanos a ese valor, utilizarlos. ¿Ya? En este caso, para equiparar vamos a usarlo a minimizar, ya para tener dos criterios a maximizar y dos criterios a minimizar. Y la capacidad, entonces la vamos a tener también a maximizar. Entonces, para yo poder trabajar, lo primero que debiese hacer acá es la normalización de la escala, o sea, calcular la utilidad de cada uno de los criterios. Entonces, para que les salga más fácil trabajarlo en el Excel, es mejor calcular inmediatamente el rango, ya porque ese yo lo voy a usar siempre. Entonces voy a tener el máximo del criterio menos el mínimo de ese mismo criterio. ¿Ya? Y así tengo el rango entonces para el precio y también voy a tener el rango para los otros criterios. Vamos a copiar los nombres de los criterios y las alternativas para poder entonces trabajar la tablita de utilidades, ya, o la tablita de normalización. Entonces, el precio, como era un criterio a minimizar, vamos a tener la fórmula donde va a estar el 1 más, y en este caso era el mínimo menos la evaluación. Ya voy a verificar que sea así. Sí. Entonces tenemos el mínimo menos la evaluación. Vamos a tener el mínimo del criterio menos la evaluación correspondiente, que en este caso, como estamos calculando el del celular 1, sería la de C4, y eso va a ir dividido el rango que lo tenemos acá. Fijamos los valores que siempre vamos a usar, que sería el mínimo, que independiente de la alternativa que esté normalizando, siempre vamos a ocupar el mismo, y el rango también siempre vamos a ocupar el mismo. El C4 entonces en este caso va a ser el único que va a ir variando, porque es la evaluación de la alternativa. Entonces si se fijan, yo al trabajarlo tengo un 0 y un 1, que era lo que hablábamos antes, que siempre se me va a dar para todos los criterios que yo trabaje. Ahora yo podría comprobarlo y como es un criterio a minimizar, el valor que me dio el 0 debiese ser el más alto. ¿Ya? Entonces si miramos, el 64.900 es el valor más alto, así que el 0 está bien, y el 1 debiese ser el celular más barato, ya que es el de 41.900. Entonces también está bien. Luego repetimos, pero en este caso, como es un criterio que es a maximizar, la fórmula va a ser distinta, porque voy a tener la evaluación menos el mínimo. Nuevamente, el mínimo del criterio. Y eso va a estar entonces dividido, paréntesis, dividido por el rango. Nuevamente fijamos entonces los valores que se mantienen y calculamos las otras utilidades para el mismo criterio. Nuevamente, si se fijan, en este caso, como es un criterio de maximizar, el 1 se lo lleva el 5, que es el máximo valor, y el 0 se lo lleva el 3,5, que es el mínimo valor, entonces estaría bien. Esto lo pusimos como criterio, entonces, a minimizar, el mínimo del criterio menos el valor, y eso dividido el rango. Fijamos los valores que se mantienen.
y repetimos el procedimiento. ¿Ya? Nuevamente tenemos el 0 y el 1, así que estaría bien. Y finalmente tenemos entonces como último un criterio a maximizar, entonces va a ser el valor menos el mínimo. Y eso dividido el rango. Fijamos. Y le pedimos que calcule entonces los otros valores. Y nuevamente en este caso tengo 2 ceros porque tengo dos celulares con el valor mínimo. ¿Ya? Entonces siempre es a lo menos tener un 1 y un 0. Y esta entonces sería mi tablita de utilidad, que sería la tablita de normalización que ustedes usaron antes en el laboratorio basado con la media ponderada. Y después lo único que me quedaría entonces sería la multiplicación de la evaluación por el peso y así calcular el score global para poder tener entonces el ranking de alternativas. ¿Ya? En esta, como tengo la utilidad, ya todos los criterios están a maximizar, entonces el ranking lo ordeno de mayor a menor. Ya no tengo ese problema de fijarme si todos los criterios estaban a maximizar o minimizar, porque la formulita de la normalización, del cálculo de la utilidad de los criterios a minimizar inmediatamente me hace la inversión de escala. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? El rango es la diferencia entre el mayor y el menor. Claro, el rango es el máximo menos el mínimo, por Ah, criterio. Entonces, cada criterio va a tener un rango asociado. gracias. Ya. Entonces, seguimos. Entonces, ese es el primer resultado de M a usted, ¿ya? Que nos va a permitir entonces estandarizar la normalización. Segundo resultado es permitir trabajar con las probabilidades. Esto, más allá de poder integrar las probabilidades dentro de la toma de decisión, también permite obtener un gráfico para yo conocer el comportamiento del decidor. Este gráfico se construye en el eje horizontal, donde se pone la evaluación, que tiene la alternativa en el criterio, y en el eje vertical se pone cuál sería el valor esperado futuro de ese criterio. Entonces permite obtener tres perfiles distintos, que voy a tener un perfil donde la persona va a estar dispuesto, por ejemplo, si yo estoy trabajando, qué sé yo, con un juego de azar, y lo que estoy graficando acá es el precio que va a pagar la persona versus lo que podría ganar esa persona. ¿Ya? Entonces, como yo estoy trabajando con probabilidades, si simplificamos las probabilidades, si, qué sé yo, se puede ganar 100 millones la persona, y tiene una probabilidad de 50% de ganar, el precio que debiese estar dispuesto a pagar la persona debiese ser de 50. Entonces, cuando pase eso, que la persona va a moverse en proporción a medida que vayan aumentando sus probabilidades de ganancia, tenemos el perfil del decidor 1, que es un perfil neutro. Entonces, si yo tengo 50% de ganar 100 millones, la persona va a estar dispuesta a pagar 50 millones por ese ticket. En cambio, puede darse el caso de que una persona esté dispuesta a pagar más de la probabilidad que tiene de ganar. Entonces, en este caso se va a mover bajo el perfil neutro, ya porque aquí vamos a tener en el eje X que está representando lo que la persona está dispuesta a pagar, un valor mayor a lo que está la probabilidad de ganar, que es lo que se representa en el eje vertical. Entonces siempre vamos a estar bajo el perfil neutro. En este caso tenemos una persona que es más arriesgada, ¿ya? Porque está dispuesta a pagar más de la probabilidad que tiene de ganar. En cambio, cuando tenemos un perfil que está por sobre el neutro, tenemos una persona que está dispuesta a pagar menos de la probabilidad que tiene de ganar. Entonces es un perfil más cauteloso, ¿ya? Más conservador. Ahora vamos a pasar a verlo en más detalle para que puedan entender cómo se aplica. Entonces ahí tenemos los tres perfiles: neutro, arriesgado y conservador. Y lo vamos a trabajar también con un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Entonces tenemos que tenemos cuatro personas
las probabilidades de ganar, ya tenemos cuando tiene 25% de ganar, un 50% y un 75%, y en la evaluación lo que se representa entonces es el precio del billete que debiese pagar esa persona según las probabilidades. Entonces nos vamos a ir al Excel de nuevo. Ya tenemos nuestra tablita. Entonces los P representan a las personas, que en este caso serían las alternativas, y en las filas yo tengo las probabilidades de ganar. Entonces, para yo poder obtener el gráfico y poder ver los perfiles, lo que tengo que hacer es ordenar primero las probabilidades. Entonces, tengo que poner la de 25% de menor a mayor, 25% primero, después 50% y después 75%. Pero además tengo que cerrar el ciclo, entonces tengo que también integrar dos filas, en este caso cuando tengo 0% de ganar y cuando tengo 100% de ganar. Ya en este caso, cuando no me dan el dato, uno trabaja sobre la lógica. Entonces, si tengo 0% de ganar, lo normal es que nadie pague nada. Y cuando tengo 100% de ganar, que total seguridad, lo que debiese cobrarse sería el valor del premio, que en este caso son 100. Entonces, independiente el perfil que tenga la persona, debiese pagar siempre los 100. Ahora, para poder trabajar el gráfico, voy a achicar un poquito esto porque no me deja ver. Los valores de arriba. Entonces vamos a insertar el gráfico. Y en este caso yo les recomiendo trabajar con el gráfico de dispersión, que les va a permitir controlar mejor el eje X y el eje Y. Entonces tenemos el gráfico, seleccionamos los datos y agregamos. Entonces, cada una de las cosas que yo estoy graficando, en este caso son las alternativas, son las personas. Entonces voy a tener como primera serie la persona 1, el eje X, el valor que está dispuesto a pagar la persona, así que sería la columna en este caso asociada a la persona 1, y el eje Y es la probabilidad real que tiene la persona de ganar, ya que en este caso sería la utilidad trabajando con las probabilidades que nos dieron. Repetimos lo mismo para la persona 2, entonces el eje X es el valor de la persona 2, y el eje Y va a ser el mismo para todos. Entonces va a estar en relación a las probabilidades. Agregamos la persona 3, lo mismo. Y la persona 4. El eje vertical es el mismo que las anteriores. Entonces, si vemos el gráfico, tenemos 4 personas, todas parten desde 0, todas terminan en 100, que es el máximo que pueden ganar, pero tenemos distintos perfiles. En este caso, la persona 4, que es el amarillo que aparece acá, es la persona que me representa el perfil neutro, ¿ya? Independiente de que exista o no exista una persona con perfil neutro, siempre es bueno trazar este perfil para poder ver con mayor claridad los perfiles arriesgados y los perfiles conservadores, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que, esta era la persona 3, tiene un perfil que es totalmente arriesgado, siempre está bajo el perfil neutro. Entonces, lo que me demuestra esto es que a este tipo de personas yo tengo la posibilidad de poder siempre cobrarle un poquito más. Entonces, en este caso, que sea yo la persona que está vendiendo el billete, puedo jugar con valores un poco más altos, con personas que tengan el perfil gris, en este caso. El azul es un perfil contrario, tiene un perfil que es más conservador, siempre está por sobre el perfil neutro, y la persona 2, que es el perfil naranjo, tiene un perfil que cambia dependiendo de la probabilidad, ya que eso también es muy normal que a nosotros nos pase, aunque en este caso muestra un comportamiento inverso. Nosotros vamos a tener siempre la tendencia en que entre mayor sea la probabilidad de ganar, más arriesgados nos vamos a poner, y mientras más chica la probabilidad de ganar, más conservadores vamos a ser. Entonces, un perfil relativamente normal que debiese tener uno es partir por sobre
el perfil neutro y después pasar por debajo. ¿Ya? O sea, pasar de conservador a arriesgado. En este caso, la persona 2 tiene un perfil que al revés, pasa de arriesgado y mientras más va aumentando la probabilidad, se va volviendo conservador. ¿Ya? Entonces, esta es información adicional que a mí me permite ir conociendo a las personas con las cuales yo estoy trabajando. Entonces, como les digo, si en el caso de que yo soy el decidor y soy el que está vendiendo el billete, podría saber que me conviene vendérselo más al perfil 3, que es un perfil arriesgado, más que al perfil 1 o al perfil 2, que eran personas más conservadoras y que probablemente van a pagarme menos de la probabilidad que tienen de ganar. En cambio, habiendo un perfil arriesgado, si yo soy el vendedor, siempre va a ser mejor vendérselo a ese perfil porque le puedo sacar una mayor ganancia. Si volvemos a la PPT, entonces tenemos el gráfico, donde se muestra lo que les decía yo, el perfil 3 arriesgado, el 1 conservador y el 2 varía de arriesgado a conservador. Eso por un lado, en términos de información para conocer el perfil de la persona con la cual yo estoy trabajando. Para poder integrar un criterio que tiene incertidumbre, lo que yo debiese trabajar es la esperanza matemática. ¿Ya se acuerdan cómo calcular la esperanza matemática? Más o menos. Vamos a ver un ejemplo básico, que es con un juego, que yo tengo dos monedas, y vamos entonces a jugar con las probabilidades. La esperanza matemática lo que representa es la probabilidad si es que yo repitiese esta situación hacia el infinito. ¿Ya? ¿Cuál sería el valor que yo ganaría o perdería si yo repito este experimento muchas veces? Entonces tenemos dos monedas, se gana 1 euro si aparece una cara y se ganan 2 euros si las dos aparecen en cara, pero se pierden 5 euros si es que las dos aparecen en sello, ¿ya? Así que no hay ninguna cara. Entonces, ¿les conviene jugar a este juego o no? ¿Lo jugarían? ¿Qué creen ustedes? ¿Que van a ganar o que van a perder? Perder. ¿Cómo, Andrés? Que puedo perder, más posibilidades de perder. O no sé. Está como. Es que lo que voy a perder va a ser mayor de lo que puedo ganar. No sé. Claro, pero tiene una situación de pérdida versus tres situaciones de ganancia. Porque tiene las dos caras y cara sello o sello cara que te den ganancia. ¿Todos creen que hay más probabilidades de perder? ¿Hay alguien que piense que puede ganar? ¿Hay alguien que lo jugaría? Ya, para saber esto, lo que yo puedo hacer es calcular la esperanza matemática. ¿Ya? Entonces, lo que veo es plantear cuáles son las probabilidades que tengo. Entonces, en este caso, tengo 4 situaciones que pueden pasar. Que las dos monedas caigan en cara, que la primera caiga en cara, la segunda en sello, que la primera en sello, la segunda en cara, y las dos en sello. Entonces, lo que yo hago es calcular la probabilidad de que eso pase. En este caso, que las dos caigan en cara, voy a tener 1 sobre 4 como probabilidad, ¿ya? Que las dos caigan en sello también voy a tener 1 sobre 4, y como el orden, de si la primera sale sello, la segunda sale sello, no importa, las puedo juntar y voy a tener 2 sobre 4 la probabilidad de ganar 1 euro. Entonces eso lo sumo en la esperanza matemática, entonces voy a tener la ganancia, que en este caso es 1 euro, por el 50% de probabilidades que yo tengo de que caiga una en cara, más los 2 euros de ganancia por la probabilidad de que eso pase, que sería el 25% de que las dos caigan en cara, menos el 5%, que sería la ganancia, ¿ya? Que es una pérdida en realidad, de la situación de que las dos caigan en sello, que también tiene un 25% de que eso pase. Entonces, en este caso, me demuestra que yo perdería 0,25 euros, ya 25 céntimos, si yo repito este juego constantemente a futuro. ¿Ya? Eso es lo que representa la esperanza matemática. Entonces, lo que me dice es que si bien si yo juego una vez me puede salir las dos caras y ganarme los 2 euros, si yo lo juego constantemente en el tiempo, voy a tener una mayor tendencia a terminar perdiendo 25 céntimos que a ganar. ¿Ya? Entonces, en este caso, el juego no sería recomendable jugarlo constantemente. ¿Ya? Entonces, así se calcula la esperanza matemática. Y es la esperanza matemática
lo que yo introduzco como valor. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en este caso, sería el criterio ganancia, y la ganancia está determinada por este juego, lo que yo calculo es la esperanza matemática de este juego y la evaluación. Entonces puede que la alternativa en este caso sean distintos juegos, juego 1, juego 2, juego 3, juego 4. Entonces la esperanza matemática del juego 1 es menos 0,25 céntimos. Esa sería la evaluación para el criterio ganancia del juego 1. Después el juego 2 tendría que ver la dinámica, calcular la esperanza matemática del juego 2, y la esperanza matemática del juego 2 sería la evaluación para el criterio ganancia del juego 2. Y así con el juego 3, juego 4. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un criterio que tiene incertidumbre asociada, que tiene un valor futuro, lo que hago es calcular la esperanza matemática en función de las situaciones que se pueden dar, calculo la probabilidad de que pasen esas situaciones, la multiplico por el valor asociado a esa situación, y con eso calculo la esperanza matemática, que sería el valor representativo, para generar este criterio y trabajar la incertidumbre que tiene asociada. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Ya, eso igual lo van a ver en el laboratorio, la idea es que lo apliquen, y cuando lo apliquen seguramente o lo van a entender mejor o van a aparecer las dudas y ahí los podemos ir resolviendo. ¿Ya? Entonces, tenemos, yo les mandé ya el laboratorio a cada grupo, ya les tiene que haber llegado, y vamos a cambiar un poquito la forma de trabajo porque al dejar abierta la sesión en Zoom, pierden la posibilidad de ustedes poder juntarse en grupo y trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es que las dudas que ustedes tengan las vamos a hacer a través de WhatsApp. Entonces, en el WhatsApp del curso me pueden mandar un audio o texto haciéndome las preguntas y yo les respondo por ahí para que todos puedan verlas. Y acá en Zoom lo que vamos a hacer es que yo les voy a asignar grupos para que puedan trabajar.